Buenas tardes, gracias por venir. Estamos en la 17ª presentación del seminario del departamento, del seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ort. Es la última presentación del seminario. A lo largo del año hemos consolidado este ámbito de discusión teórica con un creciente número de alumnos y una creciente calidad en las distintas presentaciones. El mismo volverá el año próximo, consolidándose y generando unas dinámicas más particulares tratando temas específicos, buscando darle una mayor coherencia teórica al mismo. En esta 17ª y última presentación del año vamos a tener al coordinador del seminario, al profesor Javier Bonilla Sauz, presentando un más que interesante trabajo de discusión sobre un más que interesante texto, ¿no? La presentación del profesor Bonilla Sauz será revisando Cities and States in Europe desde el 1000 al 1800, un ya clásico trabajo de Charles Tilly, publicado por primera vez en Theory and Society, este journal publicado en Holanda en 1989. Así que, sin más, damos paso a la presentación del profesor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a intentar discutir un poquitito este clásico de la historia económica y de la historiografía de Europa, que es el trabajo de Tilly sobre Cities and States in Europe. Esta reflexión es el resultado de un trabajo que yo inicié hace muchos años y que quedó en suspenso, y que el año pasado, gracias a la discusión con alguien que ahora está estudiando su doctorado, un exalumno nuestro, Guzmán Castro, tuvimos una discusión en torno a la temática de Tilly, y yo logré bajar a un texto y a una exposición esta intervención que vamos a tener en el día de hoy. A los efectos de centrar la discusión, porque la discusión tiene varias vertientes, me pareció que la más prudente, la más sensata, la más acotada, era discutir en torno al proceso de conformación del Estado moderno. ¿Sí? En realidad, Tilly, City and States, lo que hace es, de 1000 a 1800, un gran raconto de toda la transformación de la historia europea y de la propia Europa, en donde la ciudad y sobre todo la variable de los conflictos armados de Europa y lo que el conflicto armado como tal genera en torno tanto a la sociedad como a la economía, en el cruce de esas dos variables el trabajo de Tilly va a adquirir su propia consistencia. Mi planteo va a ser que, por eso decíamos que revisando un poco a Tilly, es que el proceso es más complejo, que no puede dividirse, no puede reenviarse a solo dos grandes variables, que sería el proceso de aparición de las nuevas ciudades y los conflictos armados, y lo que implica como generación del ejército y como el conjunto de elementos que eso trae. Estas dos variables no explican lo que va a ser unas transformaciones más grandes, si no es que la transformación más grande que ha vivido una civilización, si nos permitimos esa terminología un poco imprecisa, pero no por ello menos clara, ¿verdad? Es decir, la civilización china ha sufrido muchas transformaciones, pero no sé si ha sufrido una transformación, estaría sufriendo recién ahora una transformación de este volumen. Las civilizaciones indoamericanas tuvieron una transformación muy fuerte, pero gracias a una colonización, o a pesar de una colonización externa un tanto abrupta. En cambio, este proceso de autoconstitución del Estado moderno y en general de la modernidad a partir de una base propia, que es Europa, es quizás uno de los temas más interesantes a tratar de dar cuenta. Yo empezaría por definir conceptualmente qué entendemos por Estado y qué entendemos por moderno, porque ambos términos son bastante complicados, ¿no? Me parece que
tampoco queremos innovar demasiado, es decir, de alguna manera hay una historia canónica de la constitución del Estado moderno en Occidente y por lo tanto nos vamos a manejar dentro de estas dimensiones. Pero algunas precisiones sobre lo moderno, sobre el Estado, necesitamos hacer. Para la historiografía tradicional, ¿qué se entiende por moderno? Bueno, todos lo sabemos, por moderno se entiende, grosso modo, el periodo que se inicia en el descubrimiento de América y que culmina en la Revolución Francesa. A los efectos del timing de Tilly, incluso el que yo mismo elegiría, la Revolución Francesa no es para nada el fin de los tiempos modernos, sino que los tiempos modernos Tilly los extendería de alguna manera hasta el 800. Para mí me parece que se podría ir todavía más adelante, al 900, o por qué no hasta ahora, aunque, sobre todo para los alumnos, hay una suerte de paradoja generacional. Muchas veces me pregunto yo cuando veo los programas si no están estudiando la posmodernidad y no han estudiado mucho el periodo de la modernidad. Entonces, en este caso, la discusión sobre la posmodernidad y si la posmodernidad implica un fin de la modernidad es una discusión que queda planteada, pero que no vamos a abordar acá, ¿verdad? Pero en todo caso, por tiempos modernos, el final queda abierto, pero sí me gustaría sentar un punto de partida distinto. Yo no tomaría el año 1000 como lo toma Tilly, sino que tomaría fundamentalmente los siglos XIII y XIV como inicio para este proceso de emergencia de la modernidad. Es decir, nos desplazaríamos unos 300 años para atrás con respecto al texto de Tilly, porque nos parece que el año 1000 en realidad es prácticamente el momento de disolución del imperio de Carlomagno. Carlomagno muere en el 800 y pico, 870 por ahí. Luego viene todo el proceso de partición del imperio entre sus hijos, y en realidad la instauración del feudalismo es un proceso que ponerlo en el año 1000 es por lo menos temprano para toda Europa, ¿verdad? Bien, ahora el otro término sustantivo que me gustaría definir es el término propiamente Estado, ¿no? Yo ahí diría que nos estamos en algún momento bastante cercanos del texto de Tilly, la definición de Estado que usamos. Yo diría que estamos en condiciones de afirmar o de reivindicar una suerte de trilogía de formas de dominación que de alguna manera han reinado a lo largo de la historia que nos ocupa, y que esa trilogía en realidad se completa con en el momento de la del surgimiento del Estado, porque hasta el momento del Estado moderno lo que teníamos era esencialmente dos figuras: la vieja polis y su recreación posterior, de la cual hablaremos extensamente más adelante, y el modo imperio, ¿no? Vamos a empezar por el modo imperio, la organización política imperial, que tuvo muchísimas variaciones, pero que en grosso modo fue la organización política que predominó en la historia de la humanidad, y yo no sé si nos sacamos la cuenta, fue la que reinó más tiempo, ¿verdad? Aún ahora, ¿verdad? Porque todos los formatos más antiguos terminan siendo, de alguna manera, formas imperiales. La emergencia de Grecia, ¿no?, con la forma polis, y de algunas ciudades comerciantes previas, como los fenicios, como Micenas, como Creta, son como innovaciones. Pero de cualquier manera son todas formas arcaicas, tanto el imperio como la polis en el sentido claro. La polis se va a revivir en una forma de ciudad de la cual hablaremos más adelante, pero el Estado va a ser una novedad radical. Entonces, cuando hablamos de trilogía de formas, tenemos que intentar no olvidar que de muerto el Imperio Romano tardío, sobrevive de alguna manera, o sobrevivió, no sé si ponerlo en presente o pasado, el imperio terrenal del Vaticano, ¿verdad? El Vaticano tiene un formato imperial que yo no sé si se podría mantener ahora tal cual, pero
responde y viene de ahí. Los demás imperios en sentido tradicional han desaparecido. Después de estas formas, digamos, el único que hay que mencionar es el intento de Carlomagno de rehacer el imperio romano con un título más adecuado a los tiempos, Sacro Imperio Romano Germánico, digamos, era meter dentro de la palabra romana imperio lo sacro, es decir, el imperio ultraterrenal, y la aparición de los germanos que habían aparecido en el interín, ¿no? Pero yo diría que a partir del año 1500 aparece una forma nueva que va a ser esta forma de Estado que rápidamente va a ser, no hay Estado que no sea moderno en sentido estricto, ¿no? Todo Estado es un prolegómeno de lo que va a ser Estado moderno, ¿no? Sí me gustaría dar un pantallazo sobre el tema de las ciudades-estado, que ya no son polis, sino en la versión más moderna, que es la que Tilly trae a colación, que es el retorno de la ciudad a partir de alguna manera, como lo decía, siglo XIII, siglo XIV. Debe quedar claro que en el borde mediterráneo, la ciudad no desaparece nunca, cae el imperio, cae todo el imperio romano y todo su gran espacio que cubría el Mediterráneo y mucho más allá, pero las ciudades como tal sobreviven, pero sobreviven en una situación, yo diría, bastante marginal, porque el comercio, que era el imperio y el comercio, eran sus dos fuentes de abastecimiento. El imperio caduca y el comercio también caduca, ¿verdad? Es recién con las cruzadas, es decir, con la aparición de un tráfico importante desde Occidente hacia Oriente, que ciudades como Venecia, por ejemplo, empiezan a retomar una actividad comercial importante y por lo tanto una presencia marítima importante y por lo tanto una presencia militar y una presencia política significativa. Pero antes de las cruzadas, es decir, antes del siglo XII más o menos, no hay más que una supervivencia marginal de las ciudades-estados que después van a ser decisivas en el proceso que vamos a aplicar. Creo que hay algo de legítimo entonces en el razonamiento de Tilly, pero yo creo que en el fondo es algo contrafáctico, es decir, él se pregunta por qué, en el razonamiento de Tilly fundamentalmente, él se pregunta por qué estas ciudades-estado, que a lo largo del tiempo van a ser cada vez más poderosas, y pensemos en una Venecia que llega a ser una potencia mediterránea, no siguen el camino de acumular poder y vuelven a constituirse en un formato, digamos, griego de gran poder, mucho más moderno. ¿Y por qué aparece ese tercer formato no previsto que es el Estado? Tilly entonces me parece que en vez de invertir el razonamiento, dice, de preguntarse lo que yo llamaría the big question, ¿por qué aparece un formato nuevo? Se pregunta mucho más por qué las ciudades no logran subsistir y por qué las ciudades terminan siendo absorbidas por el Estado. Esta me parece que, si lo vemos teóricamente, es mi discrepancia mayor con el planteo de Tilly, ¿no? Es decir, lo de Tilly tiene un contenido contrafáctico en el sentido, ¿por qué no predominaron las ciudades-estado? El asunto sería mejor de preguntarse por qué predominó el Estado moderno, ¿no? Si no, el no es invertir el proceso de la prueba. Creo que es mucho más, hubiese sido mucho más razonable entrar por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, la historia nuestra es ver cómo el imperio prácticamente deja de funcionar en nuestro razonamiento y las ciudades-estado van a cumplir una función importante en la generación del Estado moderno, pero van a perder el control del proceso, no lo van a querer ni siquiera imaginar, porque en la mentalidad de la ciudad mercantil y libre del siglo XV o siglo XVI o XIV son una mentalidad que no tiene la idea de soberanía incorporada como lo va a tener el Estado después. ¿Me explico? Entonces, sí van a ser importantes, pero no creo que sean fundamentalmente
el factor que determina el cambio, el surgimiento de la modernidad y la reorganización de la sociedad en sus aspectos políticos bajo el formato estatal. Me parece que también en Tilly, antes de entrar en la parte sustantiva, me parece que también en Tilly hay como insiste mucho en la importancia de la ciudad, insiste mucho en la importancia del comercio como un factor transformador de la Europa del periodo que nos interesa. El comercio fue muy importante, pero por lo menos algunas corrientes históricas, cuando yo recorrí esto, acusaban un poco a aquellos economistas, historiadores económicos, que hacían del comercio el factor único de la transformación histórica, hablaban del circulacionismo como error, es decir, de reducir un proceso histórico de transformación al hecho de que fuese el resultado de un efecto de un desarrollo muy poderoso del comercio. El desarrollo del comercio existió, pero sería reduccionista o sería circulacionista en el lenguaje técnico, reducir la transformación de Europa de un estado premoderno a la modernidad, y que en términos, ya que estamos hablando de comercio y de economía, y que en términos económicos implica el nacimiento del capitalismo y el tránsito de una sociedad precapitalistas al capitalismo, reducirla al proceso de desarrollo del comercio, que es un poco la segunda gran objeción que yo tendría para con Tilly, o para con el trabajo de Tilly. Por otra parte, porque Tilly tiene muchos trabajos, seguramente podríamos encontrar en otros trabajos una aproximación menos reduccionista. Yo me gustaría entrar en 5 grandes líneas o requisitos históricos que nos explicarían el nacimiento del Estado moderno. Advertencia para la asistencia, desde luego que esos requisitos no son solo 5 puntos, sino que muchos de ellos tienen sus ramificaciones, o sea que es un poquito más complicado que una simple numeración de una tabla de 5 puntos, pero conceptualmente son cinco elementos fundamentales. Primero, lo que yo llamaría las condiciones culturales o el proceso de cambio cultural, que, dada la fecha que elegimos nosotros, no es casual, del siglo XIII, siglo XIV, estamos hablando del Renacimiento y del humanismo, y al plantear de alguna manera una nueva mirada sobre el mundo en donde hay un actor que estaba ausente, que era el individuo, y que se hace presente de diferentes maneras. Es un proceso conocido, esto no es una cosa demasiado laboriosa, tiene un formato italiano artístico y científico, seguramente en torno a las grandes figuras renacentistas de los siglos XIII y XIV, y tiene un formato religioso en la explosión de la Reforma Protestante, que es una forma teológica de reivindicar el individuo, ¿no? Mientras que la pintura pasa a pintar la figura humana de manera naturalista, o el paisaje de manera naturalista, y entonces la mirada del individuo se hace presente en el arte. En el discurso de Lutero, el individuo pasa a ser un intérprete posible de la Biblia, que hasta ese momento la Iglesia Católica tenía bloqueado, y el único capaz, primero, todo lenguaje religioso era latín. ¿Quién hablaba latín en 1600 o en 1500, para ser más precisos, en Europa? Solo la clase, los oradores, la clase de los sacerdotes. Por lo tanto, la apertura de la Biblia a la lectura individual y su traducción a las lenguas romances es una forma de darle al individuo acceso a la discusión sobre la divinidad. Entonces, la criatura humana, que era quien habitaba el mundo en la Edad Media, desaparece y pasa a ser criatura de Dios, ¿no? Pasa a ser ocupada por la figura del individuo, que es alguien que, como unidad toda, es capaz de empezar a ejercer algunas libertades. El mundo y la sociedad, diría yo, dejan de padecerse, dejan de ser un padecimiento, y pasan a ser de alguna manera materiales
para que el hombre y la razón trabajen cada vez más libremente. Aunque hay algunos precursores muy tempranos, como Juan Escoto Erígena, y menos temprano Nicolás de Cusa, yo diría que detrás de esto está el surgimiento también filosóficamente del racionalismo, con lo cual se completa, digamos, el cambio cultural. El cambio cultural en la visión del mundo vía el arte y la naciente ciencia, cambio cultural en la concepción de la relación con Dios, y cambio cultural en lo que hace a la posición filosófica, ¿no? Solo eso permitiría, si ustedes quieren redondear un poquitito, permitiría entender cómo en 1651 Leviatán va a plantear la posibilidad un señor va a plantear a través de Leviatán la posibilidad de que inventemos una sociedad. Tecné, Leviatán es una tecné, es decir, una obra humana en la cual vamos nosotros a hacer una sociedad. No va a ser una sociedad creada por Dios ni por la naturaleza, la vamos a hacer nosotros. Contrato social y todo lo que tantas veces hemos visto en los cursos. Bien, las segundas condiciones o requisitos que necesitamos para pensar cómo nace el Estado moderno tiene que ver, en mi opinión, con lo que yo llamaría las condiciones políticas. Hasta aquí hablamos de las condiciones culturales, ¿verdad? Las condiciones propiamente políticas. ¿Cómo es que se imagina esta nueva forma política de organizar la dominación sobre la sociedad? Yo creo que el principal, en vez de buscar como Tilly cuánto crecieron y se desarrollaron las ciudades y cómo fueron sus diferencias y su intervención en los conflictos armados, yo creo que aquí el gran cambio en lo político se llama secularización. Es decir, el gran cambio en lo político, y que la historia posterior nos ha mostrado, y yo diría que nos sigue mostrando en lo contemporáneo, que allí donde la secularización no cala, por lo menos desde la perspectiva nuestra occidental, es muy difícil imaginar un Estado moderno en el cual la rama propiamente terrenal de la gestión política no esté lastrada por la gestión espiritual del representante de la Iglesia. La discusión en el mundo musulmán hoy, o en gran parte del mundo musulmán hoy, es eso que no parece estar resuelto, que se resolverá a la occidental o no se resolverá o se resolverá de otra manera, pero eso hay que resolverlo para poder salir de condiciones como la de Irán, en donde estamos hablando de una teocracia explícita, ¿no? Entonces no hay Estado moderno. Irán no es un Estado moderno ni lo será nunca por este camino. Entonces, ¿cuál fue la opción que hizo Occidente? Bueno, la opción que hizo Occidente se llama, digamos, secularización en términos técnicos, y es separarse la política de la religión, y eso implicaba un enfrentamiento entre el poder político, que estaba en vías de ser tal, en vías de transformarse en eso, y el poder espiritual y político del Papa, que ya estaba instalado. La anécdota más concreta para ver esto son los 69 años, 68 años, en que los 7 papas seguidos fueron establecidos, instalados por el rey de Francia en Aviñón, después de una larga decadencia que el papado traía de antes. Eso empieza en un conflicto en 1250, derrotas de Roma, y en 1300 el Papa Bonifacio VIII enfrenta a Felipe IV por una cuestión muy simple. El rey de Francia le dice: mire, usted tiene tierras en Francia, usted va a pagar impuestos en Francia. Y el Papa no, las tierras religiosas no pagaban impuestos. Ese acto de exigirle que la autoridad terrenal y secular le exigiese impuestos al propietario, que era la Santa Sede, es el momento en que arranca el proceso de secularización en sentido estricto. Son 70 años que de alguna manera la monarquía, la naciente monarquía francesa, porque no es la monarquía francesa en su momento más álgido, la naciente monarquía francesa tiene prácticamente preso al Papa en Aviñón, porque Roma queda cerrada con llave
y se llevan al Papa con todo su séquito y lo ponen a Aviñón. En fin, hay hasta conflictos armados y amenazas físicas sobre la integridad física del Papa, con lo cual, a partir de ese momento, yo diría, estamos ante la consagración de una verdadera emblemática de secularización. Es decir, los futuros monarcas de Francia y por extensión los otros futuros monarcas, no faltará mucho para que Enrique IV decida crear una iglesia anglicana, Enrique VIII, perdón, una iglesia anglicana porque le molesta al Papa que no lo deja divorciarse. ¿Me explico? Para ponerlo una vez más de forma esquemática. Es decir, hay un momento que ya las monarquías no soportan más la supuesta tutela que el Papa, que tuvo en la época de Carlomagno, pero que ya a partir de 1400 o de 1500 deja de tener y que deja de poder sostener. En el 1300 Felipe IV niega explícitamente en una carta la autoridad terrenal del Papa, es decir, Señor, dedíquese a rezar y dedíquese a negociar con Dios, porque sobre la tierra aquí los que organizamos somos nosotros. La carta que le envía, y después le manda la tropa para que se lo lleve, ¿no? Y entonces ahí pasaríamos a un tercer punto, diría yo, que es importante también. Entonces, si la secularización queda clara en esta especie de flashazo que les estoy dando, porque podríamos hacer una historia de la secularización en 6 tomos, ¿verdad? Paralelamente a esto, lo que está pasando es que si abandonamos ya el frente entre la monarquía naciente y el Papa y nos dirigimos hacia el combate político en el mundo secular, 1492 es un año clave, y a los efectos del recuerdo de los estudiantes me parece que es muy útil porque es muy mnemotécnico. 1492, Luis XI consigue imponer su autoridad sobre prácticamente un espacio territorial que, si lo superponemos con el mapa de Francia hoy, hay pequeñas diferencias en los bordes. Una pequeña diferencia en Alsacia y Lorena, una pequeña diferencia hacia el sur, en Saboya, es decir, de ser un primus inter pares, es decir, de ser un señor feudal poderoso entre todos los demás, Luis XI en particular va a ser el primero que va a proceder a un proceso de centralización notorio. El primus inter pares pasa a ser realmente el monarca, pero en 1492 pasa otra cosa parecida, pero que responde a la misma lógica. Es el casamiento de Isabel, la católica, con Fernando de Aragón. Y el casamiento de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, como ustedes ya seguramente lo estudiaron, porque eso sí lo vemos en la Historia Nacional, juntaba dos grandes poderes feudales que hacían que ese matrimonio era inexorablemente la cabeza de España. Liquidado el proceso de expulsión de los moros que termina ese mismo año. Es decir, que en 1492 Francia ya está perfilada como una monarquía centralizada y España está también perfilada con una monarquía. Yo no utilizaría con tanto énfasis el término centralizada, porque como ustedes saben, Francia siguió un modelo ultra centralizador y España no lo siguió, y por lo tanto hoy tenemos 17 comunidades autónomas en España, y en Francia tenemos cada departamento y cada región dirigida por un prefecto que depende directamente del ministro del Interior de Francia. Es decir, una centralización que Napoleón va a terminar además cerrando, ¿no?, después de la Revolución. Pero de cualquier manera hay algo que es similar, es decir, ya no hay competencia interfeudal posible, ni en Francia, ni en España. Aparece entonces una verdadera preeminencia de la instancia central, lo cual implica en el fondo, para simplificar muy claramente, el principio o la derrota de las noblezas en los países europeos, ¿verdad? Es decir, las que más resistieron fueron las italianas, fueron las alemanas, porque de ahí que la unidad nacional demoró muchísimo en construirse.
con la excepción de la británica, que en realidad la británica es una gran complicidad, ¿no? En las islas británicas, fundamentalmente en Inglaterra, pero en general en todo el espacio que hoy es Gran Bretaña, la nobleza siempre fue muy poderosa, impone inclusive su discurso cultural aristocrático hasta la cultura inglesa de hoy, y en el fondo el monarca es una concesión de la nobleza, ¿sí? Mientras que en la Europa continental en general el monarca le pasa por encima históricamente a la nobleza. Y ¿cómo logra esto? ¿Cómo se logra esto? Y vamos avanzando en el tratamiento del tema y de la visión de Tilly. Lo primero que tenemos que imaginar es que para que un señor feudal se transforme en monarca, el proceso tiene un nombre técnico muy claro, es la transformación de las huestes feudales en ejércitos regulares. Es decir, hasta prácticamente, yo diría, la época que estamos tratando, el fines del siglo XV, la actividad militar se hace en términos de convocatoria a los vasallos, es decir, los grandes nobles convocaban a sus vasallos que, desde los más encumbrados de sus vasallos hasta los hombres de a pie, combatían bajo el comando del noble más poderoso. Y del otro lado sucedía lo mismo. Pero obviamente eso no era un ejército, eso era bandos, ¿no? Eran incluso, de alguna manera, si vamos a nuestras guerras civiles del siglo XIX, encontraremos un formato más rústico, pero de alguna manera lo mismo. Es decir, la batalla de Carpintería o la batalla de Paysandú se parece un poco a lo que sería una batalla de 1400 o de 1500. La formación de un Estado moderno, como han dicho tantos teóricos para no alargar, dejemos Max Weber y punto, implica generar un monopolio de la fuerza. Entonces ese monopolio de la fuerza no se genera juntando a aquellos que son tus amigos o son tus compadres, como diríamos en la zona, o tus vasallos. Se trata de organizar una línea de mando y organizar un aparato profesional, ¿verdad?, que funcione de manera... Eso es pergeñar el primer monopolio de la fuerza. Y ese monopolio de la fuerza, en manos del monarca, es un primer pilar para tener un Estado moderno. Por algún lado creo que Tilly dice, así creó la cabeza y el corazón del Estado. Pero bueno. Lo que pasa es que para generar un Estado de estos, además de condiciones políticas de las cuales ya hablamos muy brevemente, es decir, se necesita que sobresalga un gran noble y se transforme en monarca realmente, se necesita otra cosa que es mucho más tangible, que son recursos, porque la capacidad de convocar a los vasallos al combate tenía inevitablemente el límite que las guerras eran esporádicas, eran escaramuzas, la necesidad de alinear miles o decenas de miles de hombres ya no es un tema de convocatoria en el sentido que convocaban nuestros caudillos en el siglo XIX. Necesita ya entrar a ser un aparato un poco más profesional. Y eso exige ¿qué? Eso exige un ejército regular. Y un ejército regular es un ejército que se paga. La forma, y eso lo trata bien Tilly, la forma de transición de la hueste feudal al ejército regular lo proporcionan los mercenarios. Es decir, hay un siglo de mercenarios prácticamente, entre la mitad del siglo XV y el siglo XVI, en donde, digamos, los reyes tienen los recursos para comprar mercenarios que operan como el futuro ejército que van a tener, porque no lo han podido realmente hasta ahora constituir. Pero constituido una vez el ejército, hay que financiarlo. ¿Y cómo se hace para financiar este nuevo gasto, que es un gasto continuo? Digámoslo en términos contemporáneos, el ejército ingresa al presupuesto, ¿verdad? Hay que pagar todo a fin de mes. Digo, no importa la forma, ¿verdad? Pero es un gasto. Eso implica entonces que se ponga la segunda gran piedra del Estado moderno, que es un sistema que regularice el tributo.
Es decir, no hay Estado moderno sin un sistema tributario que permita esa regularidad en el manejo de la fuerza. Todos los sectores dominantes habían extraído recursos de las clases trabajadoras, sobre todo campesinas, fundamentalmente campesinas, porque no había otra cosa durante la Edad Media. Pero eran extracciones más parecidas a una visita anual de semisaqueo a los campesinos, en el momento que habían terminado la cosecha, que un sistema tributario. Aquí lo que se requería era un sistema tributario que regularmente estuviese sosteniendo una serie de gastos. El primero, el ejército. El segundo, y no me voy a extender en esto por razones de tiempo, es que van a nacer las cortes. Estos monarcas se van a rodear de aquellos nobles que fueron sus competidores militares y que ya han sido derrotados, sobre todo históricamente. En algunos casos fueron derrotados militarmente, pero otros fueron derrotados históricamente. Ya no pueden competir ni se plantean en enemigos del rey, pero estarán al servicio del rey. Y estarán al servicio del rey de manera civil. Bueno, esas cortes que también cuestan financiarlas, van a ser la base, o por lo menos el primer bosquejo de la administración civil del Estado. Es decir, de ahí van a salir los primeros funcionarios, grandes funcionarios de un Estado que también va a tener que tener un sistema de financiamiento regular con recursos financieros permanentes. En resumen, estamos pergeñando un poco el camino y como verán que a veces nos juntamos con Tilly y otras veces no nos juntamos con Tilly, que recorremos otros caminos. Y aquí quizás donde nos vamos a separar más de él es que estamos suponiendo, cuando hablamos de la constitución del ejército, cuando hablamos de la constitución de la administración, cuando hablamos de la emergencia de un primus inter pares que se transforma en monarca, estamos suponiendo de que ese centro de poder, futuro Estado moderno, logra captar, vía tributos, una masa de recursos económicos importantes. Pero la pregunta que Tilly nunca se hace es, ¿de dónde salen los recursos? Porque si nosotros hacemos un raconto de la Edad Media que todos conocemos, en muy pocos momentos y en muy pocos lugares de Europa, se podía, quizás en el Mediterráneo, cuando empieza a actuar el comercio, es el primer esbozo de existencia, podemos constatar la existencia notoria de un excedente sistemático. Es decir, desde una mirada estrictamente económica, armar un ejército, armar una administración, armar una corte, armar no un Versalles que va a ser la monarquía absoluta, pero sí un Louvre, ¿verdad? Armar ese gran o los castillos del Loire, o digamos lo que son el primer momento rimbombante de la monarquía francesa con Francisco I, ese conjunto de construcciones, ese conjunto de demostraciones de poder implican no solo extraer recursos, ya vimos cómo, pero ¿de dónde salen los recursos? ¿De qué economía salen los recursos? Porque la economía medieval era una economía que siempre oscilaba entre la subsistencia, la hambruna y el microexcedente, pero no se podía poner grandes construcciones o grandes operaciones de construcción sin tener claro que esa economía estaba empezando a generar excedentes. Y eso es una cosa que Tilly, me parece que por lo menos en este texto ignora, es la aparición de un excedente. Entonces, ahí estamos hablando ya no del surgimiento solo del Estado moderno, sino del tránsito de Europa de formas diversas precapitalistas al capitalismo propiamente dicho. ¿Me explico? Y esto va a ser, me parece, radicalmente novedoso. En la sociedad en su conjunto empieza a tener con cierta sistematicidad, hay algunos historiadores que se han animado a hacer una aproximación, hay una curva con altas y bajas y en diente de sierra, pero la tendencia de la curva, a partir de fundamentalmente la gran peste, que es a principios del siglo XIV, si no me acuerdo, o el siglo XIII, a partir de ese momento, lo que sería el PIB europeo empieza a ser así y a subir paulatinamente. Ahí está entonces el excedente.
¿A qué responde el excedente? Bueno, yo diría que responde fundamentalmente a tres cosas. Efectivamente, los cambios y el desarrollo del comercio, cosa que Tilly sí trata desde la perspectiva del comercio, a los cambios en el proceso de producción agrícola, cosa que Tilly ignora, perdón, seamos prudentes, en todo caso en este texto no lo trata, y a los cambios en la producción propiamente no agrícola, o sea, lo que vendría a ser la aparición de las primeras formas manufactureras más elementales que la Europa medieval ignoraba. Los cambios en el comercio, bueno, ya dijimos lo que pasaba, con el comercio hasta muy adelante va a querer decir ciudad, ¿no? Es decir, el Mediterráneo dijimos que nunca desapareció la ciudad y que a partir de cierto momento revive, sobre todo por el envión que le dan las cruzadas, y de ahí en adelante ya reengancha con el Renacimiento y con este movimiento de mejora comercial y económica, diríamos en lenguaje actual, de toda Europa, pero fundamentalmente de la Europa mediterránea. Pero hay otro fenómeno totalmente novedoso, que es la aparición de las ciudades comerciantes en el Mar del Norte, que no estaban en la historia como estaban las del Mediterráneo, que son Brujas, Ámsterdam, el conjunto, lo que se llamó la Liga Hanseática, en el lenguaje histórico, y que es un rosario de ciudades que van desde, grosso modo, la frontera norte de Francia y Bélgica hasta prácticamente Novgorod, que es el puerto que está de entrada, por donde se puede entrar a San Petersburgo y luego a Moscú. Todo ese borde de Europa del Norte se transforma en un rosario de ciudades, Brujas, Gante, Amberes, Rotterdam, todo lo que son, incluso muchos de ellos son todavía hoy grandes puertos, nacen como centros de comercio, fundamentalmente con Inglaterra, en torno a un tratamiento de la lana que no tenemos el tiempo de explicar ahora, y que constituyen una verdadera novedad. Y la instalación del comercio en una zona en que no había comercio, pues aparece el comercio. Y tercero, una tercera forma comercial. Entonces teníamos las viejas ciudades que se reavivan, las nuevas ciudades que nacen en el Mar del Norte, y tercero, ya no marítimas, sino en territorio, las ciudades ferias, que son las ciudades fundamentalmente en Borgoña francesa, Champagne, el Palatinado, Renania. Es un poco el corazón de Europa. No es por casualidad que el Parlamento Europeo lo pusieron en Estrasburgo, ¿no? Es decir, estaban buscando, pero ese lugar es el lugar en que aparecen las ciudades ferias, ¿no? Ahí está lleno de ciudades, y mientras que en las ciudades mercantiles se puede comerciar mucha cosa, porque en realidad el mar permite transportar muchas cosas, en esas ciudades lo que se comercia fundamentalmente son excedentes esencialmente agrícolas. Es decir, esa zona, que es una zona muy rica, es la zona que quizás produjo ese surplus de alimentos, ese surplus de recursos que Europa no había tenido en siglos y que por primera vez empezaba a tener. Todos los historiadores concuerdan en esto, de que, al hacerse la pregunta, ¿pero qué rayos comerciaban exactamente? Es decir, ¿de dónde venía el excedente? Porque el hecho de movilizar los productos vía el comercio difícilmente genera más productos. Hay que dar una explicación a la creciente abundancia de productos que el comercio no explica del todo. Puede ser que, digamos, sabemos que Marco Polo abrió un mercado, ese mercado sabemos que coincide con la búsqueda de las especies y la salida de Colón y todos los colonizadores, y sabemos que es el momento de creación de las primeras formas de colonización, que efectivamente desde España movilizaron un poco el comercio, pero eso no explica el crecimiento de la escala productiva de Europa. Y yo creo que ahí vamos a un segundo caso que ya trasciende lo comercial y es lo productivo, ¿no? Es decir, los cambios en la agricultura, que es el grueso de la producción de Europa. Los cambios en la agricultura, para hacerlos muy breves, yo diría que son cambios tecnológicos. Algunas no son tecnológicas.
hay por lo menos trazas en algunos historiadores que han seguido los registros comunales de las iglesias, en donde se registra la actividad de la comuna, por ejemplo, para ir a cortar un monte, un bosque. Entonces hay seguramente técnicamente hay una extensión de la frontera agrícola, es decir, había tierras comunales que estaban destinadas al uso, a la caza, sobre todo a la casa del señor. Quien tenía el privilegio de cazar era fundamentalmente el señor feudal, o alguno de sus lugartenientes, pero en todo caso las comunidades tenían un acceso a la casa y habían dejado, toda Europa era un gran bosque, ¿no? El bosque es desmontado y se amplía la frontera agrícola, digamos. De eso hay pautas. Pero lo que sí hay pauta es la aparición de algunas cosas que eran muy viejas y habían desaparecido por la caída de Roma y el ingreso de los germanos y el retroceso cultural que eso implicó, y otras porque son saltos importantes que se dan en la tecnología. Reaparece el arado de hierro, muy sencillo. Es decir, durante muchos siglos Europa volvió al arado de madera, que Roma había abandonado mucho antes de la República. ¿Explico? Pero con la invasión germánica eso se había perdido, ¿verdad? Vuelve el arado de hierro. El arado de hierro implica notoriamente un aumento de productividad significativo, digo. Vuelve a ser utilizado el molino giratorio, es decir, nosotros nos olvidamos, por ejemplo, que en América no se conocía el molino giratorio. Es decir, los que conocemos México o Mesoamérica, sabemos que las poblaciones indígenas hoy muelen el grano con un sistema manual o de golpe. El molino giratorio, la rueda que va pisando con un animal que lo va girando, es un salto cualitativo monumental en la productividad para generar harinas del tipo que sea. ¿Verdad? Eso los romanos lo conocían de memoria, no fueron los europeos del siglo XV que lo inventaron, pero volvió porque estaba perdido en el borde del Mediterráneo. Y una cosa muy importante que sí, no sé si yo personalmente nunca pude encontrar de dónde vino, porque no me consta que estuviese presente en la agricultura romana, que además la agricultura romana desaparece pronto, porque en el fondo el imperio se hace tan rico que lo que era agricultura propiamente de la ciudad de Roma desaparece, ¿no? Digamos, hablando de distancia, Roma se transforma en una gran Nueva York. Ya no hay más campesinos de Nueva York, ¿no? Pero sí, digamos, en la tradición romana no me consta que hubiese la idea de que era mucho mejor no plantar todo, y era mucho mejor dividir el campo en tres y hacer rotación de cultivos, según el tipo de cultivos, en lo que se llama la rotación trienal de parcelas. Porque la productividad de cada cosecha es infinitamente mayor. En estos cuatro elementos que di del cambio de agricultura, me parece que esto es una gran ausencia en el trabajo de Tilly. Si nosotros queremos explicar el aumento del comercio, que es tal cual lo dije yo y lo dice Tilly, lo dice todos los historiadores desde hace prácticamente más de un siglo y medio, hay que explicar el aumento del excedente. Y el excedente tiene que venir de algún lado. Y el gran sector que funcionaba en primer lugar era la agricultura, ¿verdad? Para ir terminando, me gustaría hablar un poquitito de la transformación en los sectores productivos no agrícolas, con lo cual terminaremos comercio, sector agrícola y sector no agrícola, y luego cerramos con cómo esto, junto con lo que vimos antes de la transformación política, nos daría las bases para el Estado moderno. A lo largo de toda la Edad Media, en todos los pequeños centros poblados, incluso en los centros de poder del feudalismo, donde el señor feudal tenía su instalación básica, había una serie de oficios, ¿no? Los artesanos no son una invención del capitalismo, vienen obviamente de la antigüedad, pero por definición el trabajo artesanal tiene la connotación que le damos hoy. Trabajo artesanal es un trabajo que se hace
de a uno, una vez, ¿verdad? Cuando se necesite el objeto, cuando se produce el objeto, pero no es una actividad de producción destinada a la producción per se, y menos aún destinada a producir un excedente de producción. Yo necesito zapatos, me hago el zapato. Yo necesito 10 zapatos, hago 10 zapatos para los soldados, pero no hago 110.000 zapatos para venderle a otro ejército. Bueno, ahí hay un salto que es entre capitalismo y no capitalismo. Bueno, eso es un proceso paulatino. El artesanado medieval, que además duró mucho tiempo, va a tener un cambio importante y se va, digamos, en el nomenclator histórico se pasa, se habla la palabra manufactura o primera manufactura rural. Esto surge bien en el norte, mucho más que en otras partes, en el norte de Europa, y por una razón muy simple, porque el norte de Europa tiene varios meses en donde la actividad agrícola es imposible por la nieve. O sea que digamos depende de los lugares y la lejanía del mar, o la cercanía del mar, pero digamos que entre mitad de diciembre y principio de marzo hay una ventana en donde se puede hacer muy poca cosa sobre la tierra, ¿verdad? No se puede trabajar la tierra, es muy difícil. Con el surgimiento del comercio, y ahí el comercio interviene como un elemento importante, muchos comerciantes empezaron a encargar, sobre todo a las mujeres campesinas, trabajos fundamentalmente textiles. Entonces, el comerciante de Brujas, el comerciante de Rotterdam, el comerciante que venía de Londres, desembarcaba del norte de Europa, iba distribuyendo lana a lo largo de los diferentes ciudades, es una palabra muy ambiciosa, pueblos, ¿verdad? Y le decía, vuelvo en primavera, usted me tiene esto tejido, cardado, la lana trabajada. No tenemos demasiadas pruebas de cómo eran exactamente los contratos, ¿verdad? Pero sí se sabe que repentinamente las mujeres campesinas empezaron a tener herramientas producidas por ellos y por sus maridos y por ellas mismas y por su familia. Maridos también es una palabra un poquitito anacrónica, ¿no? Es decir, el núcleo familiar, vayamos a saber cómo funcionaba, ¿no? Y efectivamente, cuando llega la primavera, el comerciante volvía por su tela o por su lana hilada, y presumimos que eso lo hacía con una contraprestación en dinero, ¿verdad? Así nace una actividad que no estaba prevista en el modelo feudal. El modelo feudal, para empezar, recuerden la terminología, había velatores, que eran los nobles, había oratores, que eran los sacerdotes, y había laboratores, que eran los que laboraban la tierra, digamos. Esta actividad de tejer no para hacerte tu vestido, que era lo normal, sino para vender, es el inicio del proceso de aparición del capitalismo. Los relojes suizos que hoy se venden nacen así. El trabajo de la relojería suiza nace en el invierno, cuando el cantón está cerrado y mujeres y hombres quedan encerrados, y entonces hacen 2 o 3 relojes durante el invierno para venderlos en el momento que se abre el camino, porque los cantones suizos quedan todavía hoy a veces aislados por la nieve, no 4 meses como antes, ¿verdad? Pero si nieva mucho, realmente tiene que venir la autoridad a abrir porque no se puede salir. La producción de pipas está claramente vinculada a ese origen. Hay un montón de actividades que en Europa uno ve el origen claramente vinculada a la manufactura rural. Bueno, ese proceso, para no alargar mucho más, ese proceso se va a ampliar de manera mayúscula. Cuando el monarca, que tiene que gestionar un ejército cada vez más grande y una corte cada vez más grande, diga, pero señores, ¿ustedes hacen armas en su casa durante el invierno? Bueno, ahora yo, rey o señor de tal lado, les voy a poner un lugar acá y ustedes ya no van a ser más campesinos, me van a dejar la tierra
y ustedes van a venir a trabajar acá y se van a poner a hacer las armas que yo necesito para mi ejército. Más notorio todavía, ustedes que son marinos, pescadores, pequeños pescadores de los bordes de las costas y hacen sus barcos, ustedes se van a venir acá y van a hacer los barcos para mi marina, para la marina real. Acaban de nacer lo que se llaman las manufacturas reales, es decir, grandes concentraciones de artesanos y manufactureros, y no estoy usando a propósito la palabra industria, grandes concentraciones de trabajadores que producen los objetos que la monarquía requiere. Para la guerra es una línea y para la corte es otra. Los que en su living de su casa hoy en Montevideo tienen porcelanas de Sèvres o tapices de gobelinos, lo que están usando es los resultados de las manufacturas reales que en la época de Luis XIII se establecieron para abastecer a la corte. ¿Me explico? Toda esa producción que hoy se ve como producción de lujo fue fundada fundamentalmente para abastecer a la corte que crecía y crecía y crecía, y crecía, para poblar esos castillos. Eso significó concentraciones de obreros de miles, ya la palabra obreros todavía no sea adecuada, miles de trabajadores que, claro, producían cada uno una unidad, o por lo menos entre dos una unidad. No se había organizado la cadena productiva que después será la revolución capitalista. Pero, del punto de vista de lo que nos interesa hoy aquí, que es cómo surgió el Estado moderno, lo que estamos fundamentando aquí es una aglomeración, una capacidad de concentrar trabajo y capital, de manera tan fuerte que obviamente las manufacturas de armas, las manufacturas que generaban los barcos para el rey de Inglaterra o los barcos para el rey de Francia, ustedes se imaginan que no eran tres carpinteros y dos martillos, digo, eran miles de hombres trabajando. A ver, la flota española, la Invencible Armada, ¿cómo se hizo? Se hizo en toda la costa de Vigo y del País Vasco y de Galicia, con miles y miles de hombres trabajando en condiciones ni siquiera salariales, porque el salario como tal, la figura no está, con condiciones semisalariales, pero que significaron un incremento en la riqueza de Europa monumental. Sin hablar, que será tema de otro capítulo, del Tesoro americano y toda la riqueza que entró por la vía del comercio exterior, sobre todo de América. Resumiendo entonces, si a esto le agregamos, y es un tema que vamos a dejar planteado ahí, la transformación en los hábitos de la nobleza y la incorporación del lujo a la nobleza. A ver, los nobles europeos del siglo X tenían una vida muy parecida a la de los siervos, es decir, simplemente que no dormían arriba del barro, dormían arriba de la piedra. No había una diferencia en confort. ¿Me explico? Porque las condiciones de vida, yo siempre le digo a los alumnos, si quieren hacerse una idea gráfica de lo que eran las condiciones de vida en la primera Edad Media, vean En Nombre de la Rosa, la película En Nombre de la Rosa, ¿no? Las ventanas no tenían cierre, es decir, el frío lo pasaba, si había algo democrático era el frío, es decir, tanto campesinos como nobles, los nobles tendrían derecho a tener un poco más y conseguían más leña, pero la leña se apagaba. En fin, eso cambia. Y a partir, de vuelta, del siglo XIV o del XV, la nobleza, las cortes empiezan a tener una asociación con el lujo. A ver, se lo explicaron, la maestra de secundaria se lo explicó cuando le explicó por qué Colón fue a buscar las especies, ¿no? Y ¿por qué fue a buscar las especies? ¿Qué se le ocurrió comer una diferente? No se le ocurrió al campesino de Flandes o al campesino perdido en los Pirineos españoles. Se le ocurrió a las cortes en proceso de conformación, que querían pimienta, que querían azafrán, que querían un montón de... eso que fue a buscar Colón, que pagaba una fortuna. Bueno, esa aparición de hábitos cada vez más sofisticados en las clases nobles, ya sometidas al monarca, que el monarca además va a reabastecer porque es una forma de control político, tener un señor monarca rodeado de todos los nobles posibles competidores de él. En esas condiciones entonces, me parece, se establece
una monarquía que es la cabeza de un Estado que cuando rompa el formato político monárquico propiamente, o no lo rompa, lo amortigue, como en el caso de Inglaterra, y permita que se rompa la relación entre la presencia del monarca y una supuesta justificación divina que los propios monarcas habían roto de hecho, ¿verdad? Porque fueron ellos que se pelearon con el Papa, ¿verdad? Y que rompieron con la justificación del origen divino de la monarquía. A partir de ese momento están echadas las bases para que toda la discusión que tantas veces hemos tenido sobre las formas modernas de la dominación en sociedad, es decir, están echadas las bases. Eso implicó transformaciones en muchas dimensiones y no solo, diría yo, esa expansión comercial que Tilly tanto desata y esa pregunta un tanto, diría yo, en mi opinión limitada, de por qué no pudo la ciudad-estado transformarse y continuar su camino histórico como ciudad-estado, y tuvo que dejarle lugar a un animal político radicalmente nuevo que fue el Estado-Nación. Yo creo que con esto más o menos le dimos una vuelta, un poco rápida quizás, pero le dimos una vuelta al tema. Muchas gracias por todo y buenas tardes.